Hola, ¿qué tal? Soy Armando Carrasco y esto es Hiperbólico. El tema de hoy, los desafíos del área comercial. ¿Cuáles son los retos que enfrentan las áreas comerciales en un entorno empresarial cada vez más competitivo y cambiante? Desde la presión por alcanzar metas ambiciosas hasta la necesidad de adaptarse a nuevas tecnologías y comportamientos del consumidor. Las fuerzas comerciales son el motor de crecimiento, pero también el epicentro de grandes desafíos. Acompáñanos en este hiperbólico para analizar cómo las empresas pueden fortalecer sus equipos de venta, redefinir sus estrategias y convertir la incertidumbre en oportunidad. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a Yuri Crow, consultor y gerente general de ScaleX. Arrancamos hiperbólico. Yuri, bienvenido. Es un privilegio tenerte acá en este podcast. Vamos a hablar sobre los desafíos del área comercial y yo creo que mucha gente que nos está escuchando se estará preguntando, ¿pero qué es el área comercial básicamente? Contestando a tu pregunta, área comercial, obviamente explicando en breves palabras simples, ¿sí? Es el marketing y venta. Marketing en sí es atracción y retención de clientes potenciales. Y la venta es el proceso de cierre, ¿sí? Cuando ya nosotros entregamos el producto o el servicio a nuestro cliente y el cliente nos paga, que es el intercambio, digamos, de los activos. El activo que tenemos nosotros versus el activo que tiene el cliente que compró. Es el área comercial lo más importante dentro de una empresa porque creo que este siempre es como el dilema o la diatriba que hay entre los departamentos. Comercial siempre debe tener la prioridad. Para mí sí, y no es porque yo me dedico al área comercial, porque en realidad todas las empresas, salvo algunas quizás fundaciones de donación, aunque también ellos están vendiendo, si no existe la venta, no existe la empresa. Por eso para mí el área comercial es un área fundamental, porque si no facturamos, si no vendemos, la empresa no tiene razón de existir en realidad. Vamos a entrar a la parte crítica del área comercial. Un poco es cómo se compone el área comercial, cómo escogemos a esas unidades, Yuri, que forman parte de este reto diario, porque toca hacer números. Obviamente las empresas esperan resultados de sus equipos comerciales, ya sea de la parte de ventas y por supuesto toda la comercialización y marca, que incluye todo el marketing también. Y que esto no cierra porque la gente piensa que cuando uno vende un producto, sobre todo en esta época, se cierra la venta y ahorita está todo el tema reputacional, redes sociales, ese servicio postventa que es tan pero tan importante que donde las marcas pisan es como una mina que explota y puede dañar una marca en cuestión de segundos. Vamos a descomponer un poquito el área comercial para que nos cuentes cómo es ese perfil de esa persona que debe estar en esa área y cómo nos vamos enfocando en estos nuevos desafíos actuales también. Son varios perfiles, ¿sí? Si nosotros vamos, obviamente, si vemos desde arriba, el área sí o sí debe tener un jefe o una persona que se responsabiliza por varias funciones del área comercial. Si es lo podemos llamar gerente comercial o jefe de venta, y obviamente él tiene que ya ver que el marketing con la venta funcionen de una manera como si fuera el equipo o engranaje que tiene que estar en conjunto funcionando, ¿sí? Entonces, porque si el marketing trae buenos clientes potenciales, venta tiene que saberlo y retroalimentando a estas personas del marketing. Muchas veces no se da importancia a este tema, sino los leads o los prospectos que llegan, después venta los quema y no pasa nada, se invierte dinero, las campañas no se revisan. Entonces, si la persona que está gerenciando o administrando el departamento de venta sí o sí tiene que tener alguien que se especialice en el marketing, sí o sí. Hoy en día, y como tú bien dices, el tema de las redes sociales, de contenido, hoy en día hay demasiado ruido y demasiada información. Todo el rato andamos saturados en realidad, ¿sí? Y obviamente estamos a 1 o 2 clics de cualquier información que necesitemos, sea por pago o sea gratuita hoy en día, sobre todo con inteligencia artificial. Entonces, hoy en día es muy importante que el marketing funcione de una manera muy, muy optimizada y que esté llevándolo por profesionales. En realidad, si la empresa está partiendo y no es muy grande, nosotros en nuestra consultoría siempre aconsejamos que contraten a alguien de outsource, pero que no dejen de trabajar con el marketing. Y después ya pasando al área de ventas, dependiendo obviamente del perfil de la empresa, qué es lo que está vendiendo, si es a través del tráfico entrante, que podría ser un call center, por ejemplo,
O si está vendiendo en frío, ahí obviamente debería tener ya vendedores en terreno, por ejemplo. Y en este sentido siempre sugerimos, en base a nuestra experiencia, que los vendedores en el terreno estén divididos. Los vendedores que atienden clientes nuevos, que nosotros lo llamamos cazadores o hunters, y los vendedores que atienden las cuentas de los clientes actuales, que son granjeros o farmers, ¿ya? Y normalmente los de clientes actuales sí o sí tienen que ser los mejores vendedores. ¿Por qué? Porque los clientes actuales son los que te traen el 80% de tu facturación. Y los mejores vendedores, y es como funciona en el deporte, pero que en las empresas no funciona mucho, y vemos que ahí está el error. Por ejemplo, si tengo un vendedor que no llegó a la meta un mes, 2 meses, a veces trato de apoyarlo pasando los mejores clientes o los mejores prospectos. Y digo, oye, quizá para que no te desmotives tanto, entonces atiende esta cuenta para que tus números mejoren un poco. Y es un error, es un pecado capital. Los mejores clientes y los mejores prospectos deben ser atendidos por los mejores vendedores. Sí, es cuando estás jugando el deporte, al final el delantero, el que mete más goles, es el que mayor beneficio entrega a la empresa. Entonces, en este sentido, los mejores clientes sí tienen que estar atendidos por los mejores, digamos, jugadores o colaboradores, empleados de la empresa y del área comercial. Ok, ya acabas de escribir los perfiles y me parece sumamente interesante este tema de que tienes un ejecutivo de ventas, un ejecutivo comercial que se dedica a esas cuentas claves que es importante el mantenimiento, porque obviamente tiene una facturación bastante grande, pero sin olvidar ese otro ejecutivo que también está buscando nuevas Sí. oportunidades para el negocio. Te consulto, ¿el gerente general de la empresa también debe vender? Porque mucha gente te dirá, oye, sí, yo no tengo un equipo tan grande de ventas, ¿también me debo yo involucrar en este proceso? Mira, si estamos hablando de una empresa que no es tan grande, obviamente que sí, ya que hablamos de que la venta es la función trascendental de una empresa y si el gerente general no vende, aunque en el mundo ideal, como nos cuentan, tienes que salir de operación. Y sí, pero estamos diciendo que Tim Cook de Apple también aparece en las presentaciones cuando este está lanzando iPhone. ¿Y qué hace en este momento? Está vendiendo, en realidad. Entonces, ahí no existe una píldora mágica donde el gerente general de un día para otro deja de estar en la venta. Porque, o él puede estar menos, no puede ser que no esté llamando en frío, por ejemplo, pero que vaya acompañando a su equipo a cerrar venta. O que vaya a, por ejemplo, participar en la feria o en algún evento donde la empresa esté presentando. Sí, no siempre tiene que estar 100% metido en la venta, pero sí o sí tiene que estar en los procesos más trascendentales e importantes o también, por ejemplo, atendiendo cuentas claves, ¿por qué no? Porque muchas veces también cuando uno parte, y eso me ha pasado en varias empresas mías, que hasta el día de hoy algunos clientes me están llamando y yo no estoy vendiendo directamente desde hace 5 años. Pero sin embargo se mantiene esta relación y tú lo puedes conversar, obviamente después a nivel operacional lo derivas para que atiendan la cuenta a otras personas y si se haga el despacho, el tema de la atención en cuanto a la consultoría, si es un servicio, pero sí o sí tienen que estar involucrados. Antes de llegar a esta parte interesante del funnel de ventas o los prospectos, Yuri, quiero preguntarte por tu experiencia y por la consultoría que también le puedes dar a otros clientes. Creo que es ahí donde tropezamos muchísimo. ¿Qué tan importante es la relación con el cliente? Mira, yo creo que la relación con el cliente, aunque hoy en día está muy de moda hablar de automatizaciones y de inteligencias artificiales de diferente envergadura, yo creo que es trascendental sobre todo cuando la venta es un B2B, porque hay ventas que son transaccionales, por ejemplo, tú entras en Mercado Libre o entras en Amazon, compras y obviamente no hay una relación directa que Jeff Bezos te atienda o te lleve el paquete y tú lo invites a tomar té, ¿sí? Pero si estamos hablando sobre la venta donde hay una interacción entre seres humanos, obviamente la empatía, la inteligencia emocional toma un papel demasiado importante, porque al final la relación es muchas veces que te salva el negocio en realidad, porque no están comprando tanto a la empresa, obviamente que sí, pero también están comprando a la persona. Y hay técnicas también de entreno para eso hoy en día.
En realidad en venta no hay ninguna acción con resultado cero. O es negativo o es positivo, pero cualquier actividad que tú hagas siempre tiene alguna consecuencia. Ahí está el factor confianza que es crucial entre la relación de ese ejecutivo, o gerente general o gerente comercial. Y muchas veces sucede que ese ejecutivo se va a otra empresa y los clientes se mueven con él porque hay un tema de relaciones. Básicamente, Sí, no es claro, producto, pasa sino también. relaciones. Aunque en realidad muchas veces, y en mi experiencia, los ejecutivos se creen reyes del mambo, ¿me entiendes? Como Julio César decía yo soy Roma, entonces, y me ha pasado mucho en entrevistas y en varias empresas que he manejado o donde he tenido entrada a nivel de la consultoría, donde los vendedores piensan que ellos son el 80% de la empresa. Como demuestra la práctica, en mi experiencia, sí, obviamente el cliente puede jalar, perdón, el vendedor, que algunos clientes se vayan con él, sí, pero en mi experiencia no es el 80-20 en realidad, no se van tantos, porque sí, la relación es muy importante, pero aparte de eso, obviamente está el sistema, está la empresa, está el producto. Que eso es súper importante también, Yuri, porque sí, yo entrego un producto, ya sea tangible o intangible, y el resto de la empresa termina de implementar ese servicio y es donde uno tiene que Claro. cuidar esa cadena postventa para que ese cliente en su momento pueda hacer una recompra del producto o una recomendación. Quería hablarte Sí. del tema del funnel de la prospección porque creo que es ahí donde uno que está en el área comercial y toda la gente que nos escucha, que está tratando de buscar clientes y de incrementar esa famosa base de Ya. datos. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo podemos optimizar ahora con nuevas herramientas? Porque hace muchos años, y voy a tirar la cédula aquí, hace muchos años la gente agarraba el directorio telefónico y buscaba prospectos en las páginas amarillas. Ya eso no existe, eso no se puede hacer. ¿Por qué es importante? ¿Cómo lo podemos hacer ahora valiéndonos de nuevas herramientas para crecer ese funnel de prospección? Para mí, en realidad, lo más importante es primero crear el sistema o replicar el sistema de venta de la empresa en la que tú estás o del negocio del que estamos hablando. ¿Por dónde entran? ¿Cuáles son los canales? ¿Por dónde se atraen los leads? Porque muchas veces, y eso de hecho era uno de los puntos cuando conversamos contigo cuál va a ser el tema del podcast, yo comencé a anotar y también a mí me ayudó como un ejercicio de comenzar a filosofear un poco. Entonces, hoy en día lo que yo siento, hay mucho de automaticemos, vayamos más rápido, necesito la inteligencia artificial, necesito el chatbot, necesito que todo sea automático y que yo apriete un botón y ya me salga el resultado de uno y que no haga nada durante todo el día. ¿Sí? Y yo creo que es sustituir velocidad por el destino a donde queremos llegar. Entonces yo digo que cada negocio tiene que primero describir bien cuál es su Customer Journey Map, de dónde vienen los clientes, cómo los capto, cómo puedo replicar y aumentar estas buenas prácticas que a mí me han servido y después lo voy a llevar ya a automatizar y a simplificar los procesos. Por ejemplo, cosa básica hoy en día que ya no cuesta prácticamente nada tener es un CRM. Pero un CRM mira, no exagero, en el 95% de los casos está mal configurado. Está la herramienta. Pero cuando preguntamos, ¿y cómo tú manejas la venta? No, yo tengo CRM. Y se pone así como, tú pensaste que no. Ya, perfecto, que tengas CRM es un buen punto. Ahora muéstramelo. Y cuando abre el CRM, resulta que nadie lo está llenando, no está actualizado. Entonces, partiendo de ahí, y CRM es una herramienta muy básica que nos puede ayudar a mejorar demasiado, muchísimo. Entonces, si hoy en día hay miles de CRMs, de los más caros, sofisticados como Salesforce, y partiendo de los básicos como Pipedrive, Bitrix, Amo, que cuestan, hay versiones gratis o versiones que cuestan $20 por persona, que son un poco más sofisticadas. Entonces, yo partiría por un CRM, pero con un CRM bien implementado, donde nosotros tenemos que involucrarnos y entender a profundidad cuáles las funcionalidades básicas de esta herramienta, porque solamente de tenerla no nos va a servir para nada, nos va a estorbar. Sí, exactamente, y mucha gente lo siente como algo tedioso porque toca llenarlo de información, llenar la base de datos, básicamente es una bitácora de todo lo que uno hace a nivel comercial, pero la gente se queda allí en eso. Lleno los clientes, veo las reuniones. ¿Qué se le puede sacar a un CRM para tú decir, le estás sacando el jugo a esta herramienta?
Mira, sí o sí, primero hay que diseñar los funnels o embudos de acuerdo a tus etapas, sí o sí. Después hay diferentes APIs que pueden automatizar las tareas. Por ejemplo, que el correo, cuando yo lo jalo a la etapa del correo que se envía automático con este mensaje y que lo llame por nombre. Hoy en día en el CRM hay muchas integraciones partiendo por WhatsApp, por ejemplo, ¿sí? Donde tú puedes sincronizar el WhatsApp y que se envíen también los mensajes preestablecidos, que obviamente tú tienes que preaprobarlos con Meta, pero hoy en día eso funciona muy rápido. Y que los chatbots, por ejemplo, atiendan por WhatsApp al menos las primeras preguntas del cliente. Y hoy en día también un chatbot o como quieres llamar, agente de venta o robot en base a la inteligencia artificial debe estar costando en el mercado $400, algo bien básico en realidad, ¿sí? Pero ese nivel de atención ya va a ayudar a retener mucho mejor de los clientes que estén llegando. Porque en este sentido, si diseñamos bien el CRM y pongamos cosas básicas, como te digo, un agente de venta va a automatizar y va a ayudar mucho a que nuestro cliente potencial se quede con nosotros. Porque hoy sigue habiendo, y a mí me pasa, en cualquier página que entres, en la mayoría de las páginas, con suerte se te envía el primer mensaje, con suerte. Tú entras así como escribes algo y pone, hola, estamos encantados de tenerte. Y cuando comienzas a escribir, te responden 3 horas después, 2 días después, entonces, y ya te fuiste a otro lado. Estoy escuchando y reflexionando un poco porque la tarea del CRM, y yo que lo he vivido en diferentes formas, ya sea aquellos que se compran a nivel comercial con marcas como la que mencionaste, como Salesforce, en algunos lugares usan HubSpot, o algunas empresas trabajan versiones internas, versiones muy adaptadas a la propia Ya. empresa. Por el departamento de IT o de informática, hacen versiones, vamos a decir, un poquito más customizadas para sacar reportería, para hacer proyecciones, las adaptan un poco a lo que uno necesita, pero siempre nos quedamos en esas funciones que son muy básicas, teniendo la oportunidad de poder proyectar, poder saber, poder generar, saber si Yuri me compró hace 2 años y ya le toca porque el producto ya está llegando a vencimiento. Son cosas que la gente no los programa porque no mira más allá de la venta dura y pura del cierre ahorita. Yo quiero cerrar a Yuri y ya después me Sí, olvido de claro. él y no sé qué pasó con Yuri en 2 años. Sí, es verdad. Entonces, esa tarea de los vendedores, los gerentes comerciales, del área comercial de poder, porque nos ayuda un poco a entender también datos históricos, Yuri, de qué sucedió en esa empresa con esos números un par de años atrás y podemos hacer mejores proyecciones a futuro. Vamos a hablar de esa relación un poquito amor-odio que tiene el área comercial con el resto de la empresa. Área de ¿Ya? logística, otras áreas, exacto. ¿Por qué siempre hay ese tira y jala con el área de ventas y el resto de la gente que implementa los bienes o servicios o intangibles de un negocio? Mira, muchas veces pasa que lo que estamos hablando, que venta parecen un equipo de fuerzas especiales o vacas sagradas, sí, que ellos son los que al final cierran la venta, son los que más comisiones ganan y se crea este favoritismo, digamos, que al final uno cuando está dentro no lo ve, yo hablando por ejemplo del dueño o del gerente general, no lo ve tan obvio, pero las personas de otros departamentos sí lo ven y lo sienten. Y en realidad, la única manera de que esto mejore es que todas otras áreas también tienen que sí o sí participar, ¿no?, de las ganancias o de la facturación o de incremento de venta cuando la venta hace bien su trabajo. Por ejemplo, yo fabrico, no sé, bloques de arcilla o de cemento. Y si yo he vendido, y mi plan ha sido 100 toneladas, y yo he vendido 150, estas 50 toneladas, alguien tiene que fabricarlas, alguien tiene que despacharlas, ¿sí? Alguien tiene que emitir más documentos, por ejemplo, para que esto se haga. Entonces, si yo soy jefe de producción o yo soy el operador del horno donde estoy preparando, cociendo estos bloques, y sé que tengo que trabajar 50% más sin ningún incentivo o incremento, obviamente que voy a pensar cosas malas sobre venta. Voy a decir, esos cabrones siguen vendiendo y yo aquí en vez de ir a descansar, a tomarme una cerveza o pasarlo bien con mis hijos, estoy aquí metido en ese horno pasando calor, rabia, sudado no a 36 sino a 86 grados. Entonces, en este sentido, debe haber motivación que se alinea con toda la empresa.
Entonces, si operaciones produjeron 50% más, deben tener un bono y un incentivo donde nosotros lo estemos no solamente como estamos hablando al principio, motivar, mira, muchas gracias, perfecto, lo hicieron, sino también dónde está la parte monetaria de eso, dónde está la parte tangible, y debe existir. Y si existe la relación entre venta y, por ejemplo, que la mayoría de los problemas siempre surge con operaciones o con producción, ¿sí? Entre el departamento comercial y el departamento de producción. Entonces se mejora. Pasa a ser una relación mucho más sana y tanto la operación como venta comienzan a mirar, como no estar mirándose enfrente, sino mirando para una sola dirección, que es al final que mejoren los ingresos. Claro, porque involucras a toda la empresa en el objetivo comercial y todos saben que algo gano. Tú dijiste una frase y eso lo he escuchado en mis veintitantos años de trabajo, es que solamente cobran los de ventas. Entonces es un poquito esa frase de decepción. Lo tengo que ayudar porque el que se lleva la plata es el vendedor. Y el trabajo duro lo hago yo. O sea, la gente que instala, la gente que entrega el producto, la gente que tiene que pelear con la factura, todo el resto de la empresa. Entonces, sí un juego de fuerza que no debería darse entre el área comercial y el resto de la empresa que está como en contra. Entonces, al final no se llegan. Creo que no se cierra bien ese 360 de atención al cliente que queremos que quiere la empresa. Yo creo que es un poco alinear esos objetivos que tú mencionas desde arriba, desde la dirección, que es difícil. No es vendo y resuelvo. Es como trazo ese camino. Vamos a pensar ahorita, Yuri. Estamos en la segunda mitad del año, ya la gente tiene que ir pensando un poco qué va a suceder en el 2026 porque hay que irse un poco adelantando. Claro. ¿Cómo yo puedo ir trazando dentro de mis objetivos toda esta alineación? Yo creo que todo parte por lo que ya hemos comentado, de tener un plan y una idea de cómo tiene que funcionar. Si yo sé que obviamente mi producción debe estar alineada con mi departamento comercial, yo puedo poner un plan de prueba, por ejemplo. Mira, chicos, trabajemos 3 meses, sea, no sé, desde julio, desde septiembre, o desde noviembre, o desde enero. Pongamos, por ejemplo, esta parte de incentivos a prueba durante los 90 días y veamos cómo nos va. Sí, hoy en día es mucho, yo creo que hay muchas herramientas en realidad y mucha información con la que uno puede probar y ver si funciona o no. Y si no funciona, a nivel, por ejemplo, siempre sugerimos a nivel de, porque está también el tema legal de los anexos, si es que lo voy a firmar ese incentivo y después veo que no lo voy a poder pagar porque se va a incrementar demasiado. Haz algo, no pagues 10, pague 2 o pague 3 y pague durante un periodo limitado en el tiempo para ver si en realidad tu empresa va a funcionar mejor. Y si va a funcionar mejor, entonces vas a poder seguir con esa herramienta. Y si no, la cortas porque tenía un plazo de 90 días o de 60 días, depende de lo que quieras poner ahí. Nos enfocamos esta primera parte de la conversación mucho en el área de ventas, que es como el día a día y es donde está la gente con estas personalidades muy intensas. Los vendedores son muy particulares en su forma. Sí. En su forma de ser, y tú lo dijiste, hay quienes llevan una corona puesta, eso es parte de, siempre en un equipo de ventas hay alguien con la corona puesta, y es ese vendedor de mucha trayectoria, de muchos logros, pero hay mucha gente nueva también con esa hambre, con esas ganas de lograr resultados, de cobrar dinero, porque el vendedor lo mueve la plata. Creo que la motivación, más allá de una motivación intangible, el vendedor es dinero. Hay que hablar claro, el vendedor quiere su plata porque tiene un salario base y la variable es la que le genera ese ingreso adicional que lo hace mantener su calidad de vida, por así decirlo, y quiere seguir más por ahí. Vamos a hablar de la parte de marketing, ¿sí? Hemos hablado de la parte de venta, vamos a hablar de la parte de marketing porque es importante este complemento para las empresas de todo tamaño, ya sea grandes o pequeñas, porque hay mucha gente quizás como tú y yo que tenemos quizás emprendimientos propios que uno también tiene que meterle por ese lado para darse a conocer y para hacerse un espacio en el mercado. Porque es importante el tema de marca, el tema del comercio electrónico. Tú hablaste un poco de esa atención por los bots que también forman parte de toda esa tecnología que cierra ese 360 en la venta, ¿no? Mira, hoy en día, lo que comentamos, hay demasiada información y sobre todo es muy fácil hoy en día crear contenido. La tarea básica de marketing para nosotros, para en realidad todos los demás, debe ser atracción de clientes potenciales y retención de estos clientes. Porque muchas veces, cuando también trabajas o contratas una agencia de marketing te va a decir,
vamos a crear una grilla de contenido, un cronograma de las publicaciones y tú me tienes que pasar o vamos a grabar o grabamos nosotros o grabas tú, nos pasas, aquí está el carrusel, la historia, el short, el reels, pero se olvida de que el contenido por contenido, en realidad, en la mayoría de los casos, no estoy hablando de Coca-Cola, porque muchas veces nos gusta también equipararnos o mirar a los grandes pensando que nosotros somos iguales a ellos, y en realidad no. El marketing en sí tiene que atraer clientes potenciales. Y ese debe ser uno de las métricas. Nosotros usamos el término como las métricas de referencia o benchmarks, donde tú tienes que saber cuánto te cuesta el cliente potencial y tienes que saber cuántos clientes vas a atraer. Y con estos dos números jugar y en base a esto crear el contenido y monitorearlo de manera constante, porque programar una publicidad en Google Ads hace 5 años, poner las palabras claves y olvidarse de eso y estar ahí, no sé, invirtiendo $200 mensuales, hoy en día ya no funciona por todo lo que hemos hablado. La información, hay un exceso, cambia mucho, cambia los patrones de comportamiento de los clientes y sobre todo también después de la pandemia el perfil o el Customer Journey Map cambió demasiado de todos, cambió la manera de cómo vivimos en realidad. Entonces, en este sentido yo creo que el marketing el día de hoy toma cada día un papel más importante porque hay más herramientas, más acceso, más consumo de información también y obviamente hay que aprovecharlo por todos lados en realidad, pero hacerlo de manera bien organizada, bien sistemática, porque si no vamos a llenarnos también de un contenido que no convierte, que no gana y después vamos a decir, no, el marketing para mí no sirve, sigo vendiendo en frío como hacía mi tatarabuelo, mi abuelo y mi papá. Exacto, lo primero es identificar que todo lo que vayamos creando, todo ese contenido tiene que pegarle o impactarle Sí, a la venta, tiene que generar claro, algo, eso es lo sí. importante. Y que no todos los productos o marcas aplican, y esto lo voy a decir porque creo que lo repito siempre, no todos los bailecitos de TikTok aplican para todas las empresas. Oye, No siempre bien, bien. funciona. No, no siempre funciona, en realidad. No siempre. Si yo vendo retroexcavadoras, sí, puedo bailar dentro de una pala y me grabo, pero ¿cuántos gerentes de abastecimiento de corporaciones mineras vendrán a comprarme en TikTok? Creo que pocos. Porque les llamó la atención o el algoritmo les pasó a la persona bailando, posiblemente ni les aparezcas. Claro. Entonces, bailaste por gusto. Sí, bueno, quizá te gusta bailar, claro, y tienes una retroexcavadora, entonces. Llevándome lo que me comentas es, uno, definir ese propósito principal o ese resultado a donde queremos ir pegarle y ese generar esa acción de parte de esos clientes potenciales o esos clientes que ya tenemos al ver nuestro contenido. O sea, realmente la intención debe ser clara. Todo lo que yo publique debe tener la intención de generarme algo Claro, vamos a decir, en mi 360 o en mi entorno o ecosistema de ventas por donde yo le pegue, ya sea o vamos a hablar de TikTok, hablando de Instagram o otras redes sociales, bueno, sí. inclusive hasta LinkedIn o LinkedIn, como le llaman en Latinoamérica, que también te puede generar negocios de otra forma, ¿no? O de otra manera, ¿no? Sí, pero ahí el canal es muy clave. Lo que tú acabas de comentar es muy cierto. Hay que entender dónde está mi cliente en realidad. Buscarlo ahí donde normalmente esté operando o el canal de información que él usa para consumir, yo estar ahí. Porque la retroexcavadora por TikTok es poco probable que se venderá. Se venderá en una feria, por ejemplo, en algún evento de Ujú. maquinaria que esté relacionado, donde están los tomadores de decisiones, ¿sí? Entonces, aparte de este contenido, lo que comentaste es muy cierto, Armando, que tenemos que entender dónde también tener este contenido. Voy con una pregunta que la tengo aquí aguantada. ¿Cómo ha cambiado el cliente en los últimos años? Mira, yo creo que hoy en día el cliente está muy mimado, está saturado, no tiene tiempo. De hecho, cada día algoritmos se vuelven como más profesionales y por eso ya si antes la retención era 30 segundos, hoy en día la retención son 3. Entonces, si los primeros 3, no sé si te diste cuenta que, por ejemplo, en Instagram, hoy en día aparece contenido donde los primeros 3 segundos aparece un video corto que te ayuda a retenerte, que es
un accidente de tráfico, por ejemplo, o una pelea que alguien le pega a alguien y después cambia y aparece ya la persona que en realidad de quién es la cuenta y qué es lo que está ofreciendo. De hecho, se está generando con el propósito de retenerte más de 3 segundos. Entonces, hoy en día, todo lo que son campañas o que nosotros podemos crear de manera disruptiva porque al final es una guerra, es una lucha por atención hoy en día. Entonces, en cuanto más retengamos esta atención, obviamente vamos a poder convertir más. Y por eso es importante siempre probar e iterar y ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y hacerlo en cuanto más rápido, mejor. Porque hoy en día, lo que hablamos también, todo el tema de automatización y eso, ha aumentado velocidad de todas las transacciones de una manera exponencial. Hemos llegado al punto de la inteligencia artificial porque se está sobre la mesa, la gente lo conversa. ¿Cómo se puede integrar algunas herramientas que quizás ya tú me digas ya estoy usando a este proceso de ventas o comercialización? Mira, hoy en día lo que vemos que la inteligencia artificial es como nos ayuda a producir más, a automatizar más, obviamente, y aumentar cantidad de transacciones. En este sentido, un gran uso por lo que yo veo a nivel comercial, sí o sí, es el tema de los chatbots o agentes de venta, ¿sí? O robots que existen linkeados hablando de chatbot conversacional por texto por ahora, porque igual por voz no funcionan todavía muy bien, pero por texto ya funcionan demasiado bien. Y si tú logras conectarlo a través de una API, como te digo, hay mucha variedad en realidad, a tu CRM y conectarlo a base de datos de tu empresa, esa pasa a ser una herramienta demasiado poderosa, en cuanto que te va a ayudar a mejorar tu conversión y a retener el cliente potencial que logre comprar. Y ahí igual se puede establecer que porque cobran por cada mensaje, que con cada cliente no tenga más de 10 mensajes y después de estos 10 mensajes se pasa ya a un operador humano, por ejemplo. Y en este sentido ya la persona en sí termina de convertir la venta, de cerrar. O sea que realmente podemos integrarla sin ningún miedo o temor de parte de los ejecutivos de voy a perder mi trabajo porque creo que esa es la conversación que está siempre por ahí. Me van a reemplazar. Ya no va a haber más Oye, sí. vendedores. Sí, pero es como, mira, cuando aparecieron los autos o llegó la revolución industrial, obviamente dejamos de moler trigo manualmente con unos discos de piedra, ¿no? Claro. Pero no significa que el panadero quedó sin trabajo o el campesino quedó sin trabajo, sino que tu ejecutivo comercial va a poder atender, en vez de 30 cuentas, va a poder atender 300 cuentas. Entonces, si en vez de tener 5 ejecutivos, vas a tener 1 o 2, que en teoría debería ser beneficioso tanto para la empresa como para el mismo ejecutivo. Entonces, yo, siendo hoy en día un ejecutivo, prefiero estudiar la inteligencia artificial para potenciarme que estar remando contra la corriente y maldiciendo el sistema que me voy a quedar sin trabajo. Sí, yo creo que eso también es parte como visión de la vida en realidad. Yo creo que tanto tú como yo lo vemos de punto de vista positivo, no de una amenaza, sino un aliado. Bueno, espero que después no nos esclavicen cuando ya se vuelvan muy inteligentes. Como en ese meme que todos dicen, yo a ChatGPT siempre digo hola y gracias por si acaso para cuando haya rebelión de las máquinas, para que me tomen en cuenta que yo he sido bueno con ellos. Pero mira que hace poco estuve en un taller, casualmente el tema IA, y decían que en Latinoamérica es la única región del mundo donde somos muy amables con la inteligencia artificial. Pero es un tema de cultura. En otros países van directo al prompt, a lo que tú tienes que pedirle, a la instrucción y listo. Pero acá le hablamos como si estuviéramos conversando con el amigo o el vecino, ¿no? Sí, claro. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Exacto. ¿Qué es parte de? Hay mucho en el área comercial, pensando un poco en esos empresarios. Hay mucha gente pensando, Yuri, en escalar sus negocios, en hacerlos crecer. Y creo que es la gran preocupación de todo el mundo, Sí. tratando un poco de cómo compito en este universo tan saturado, también de marcas, de oportunidades, de productos. Yo no soy el único que vende esto. Hay cientos de oportunidades, no solamente para estos negocios en físico, sino también para toda la competencia que hay a nivel de e-commerce. Para aquella persona que se esté pensando, yo tengo que armar un equipo comercial, yo tengo que Yeah. estructurar ese ciclo de negocios de principio a fin, desde el prospecto hasta la atención al cliente, hasta el cierre, hasta la instalación o lo que quieras que yo venda. ¿Cuál sería tu par de consejos o temas por considerar? Consejo, el principal que yo daría
que se basa mucho en la experiencia que hemos hecho y hemos tenido tremendos resultados en eso, es hacer lo siguiente. Si estoy partiendo, estoy ya con un negocio que funciona, hago un aviso para gerencia comercial. Estoy buscando gerente comercial. Por ejemplo, si en mi país sueldo de de gerente comercial de una empresa parecida a la mía, quizás un poco más grande, es, supongamos, $3,000. Yo pongo que el salario será $5,000. Publico el aviso, si lo puedo pagar mejor, si no, bueno, publico en varios portales donde sé que buscan este tipo de perfiles, ¿sí? Porque también lo que hablamos del canal, igual, el contenido, bailar en TikTok con la retroexcavadora o estar bailándolo en la feria. Entonces, buscar el canal donde están los perfiles de alto nivel, poner un salario que esté 30-40% por encima del mercado, esperar que te lleguen los currículum y después llamarlo a la entrevista. Cuando viene la persona, yo le digo, mira, nosotros estamos en expansión, o si soy una empresa nueva, mira, yo soy parte de un holding que viene de Inglaterra a reventar el mercado. Por eso yo estoy contratando un gerente comercial con el que vamos a conquistar el mundo de jugos naturales de Panamá, por ejemplo. Y necesito que tú seas parte de mi equipo, podría ser, pero quiero que tú primero me armes un plan comercial, ¿cómo tú lo harías? Esta persona te lo va a describir. Mira, yo al principio me iría de este lado, cuáles son los canales donde yo y cómo atraigo los clientes, cuánto me cuesta el lead. Normalmente, en cuanto más alto el cargo, van a tener más información, ¿sí? Entonces, anoto todo, o mejor lo grabo en un dictófono, por ejemplo, o si puedo grabar la entrevista también con una cámara, diciendo que después eso tengo que mandarlo a la reina de Inglaterra para que revise tu perfil. Hago 3-4 reuniones de este estilo, y en base a estas reuniones tomo mis anotaciones y hago un plan comercial. Esto tiene su punto como ético, que muchos comentan, pero yo estoy mintiendo y cómo puede ser que yo no estoy contratando, pero estoy diciendo a la persona que sí. En realidad, para mí no es nada fuera de ética profesional, porque en realidad estás haciendo un estudio de mercado y es una guerra, la venta es una guerra. Yo siempre digo también eso, y si estamos en una guerra y todos los demás son nuestros adversarios al final, hay que ganar. Y en este sentido obtienes una información muy valiosa, porque por ejemplo, yo cuando venía de Venezuela, yo trabajé varios años ahí también, y cuando trasladaba a mi empresa, pedí un estudio de mercado de Chile. Gasté $8,000, toda la información que estaba ahí estaba tergiversada, estaba muy inflado, y en realidad el mercado no era el que me estaba diciendo. Entonces me encontré en una situación de un gran peligro, aterrizando en un mercado que era totalmente diferente a lo que me habían. Entonces, con estas entrevistas, tú obtienes una información muy fidedigna, y una información la que te da la persona que trabaja o que ya ha hecho lo que tú quieres hacer. Y ha hecho en este entorno, con este precio de petróleo, con esta incertidumbre de la guerra Israel con Irán. Entonces, eso es invalorable. Eso cuesta toda la plata del mundo. Y eso es súper importante, porque ahí hablaste un poquito de conocer ese mercado que es crucial para cuando uno va a colocar un negocio. No solamente saber cómo está el entorno económico, el que afecta al interno y el externo, porque a veces esas fluctuaciones de lo que sucede en otros países nos impactan directamente, pero también conocer un poco cómo está ese mercado a nivel de profesionales, y que en ventas no sucede. Para quienes hemos trabajado o liderado equipos comerciales, una vez recibí un consejo que me decía: nunca dejes de entrevistar. Bien, muy buen ¿Por consejo. qué? Porque generalmente o se te va un buen vendedor, o simplemente o tienes que salir de alguien porque los números no dan o la empresa lo pide y no tienes prospectos para contratar. Entonces comienza la corredera de tratar de resolver con el primer mejor que te encuentres, y generalmente no es la mejor Sí, opción. Te vas a equivocar. Entonces, no está claro. mal entrevistar gente y conocer cómo está ese profesional en el mercado. Mira, yo hace tiempo también escuché la frase que a mí también no solamente me gustó, me cambió forma de cómo yo he visto todo este proceso de contratación. Normalmente las empresas contratan rápido, pero despiden muy lento. La semana pasada, creo, estaba en una consultoría que entramos a una empresa
que decía, tenía un gerente comercial, no era una empresa muy grande, y cuando le pregunto qué tal el gerente comercial, me dice, mira, tengo mis dudas, y yo pregunto cuánto tiempo lleva, y me dice 10 meses. Entonces le pregunto, ¿tienes dudas durante 10 meses? Entonces, si tienes dudas durante 10 meses, no tiene que estar acá. Entonces, muchas empresas contratan rápido, pero despiden lento. Pero tenemos que hacerlo al revés. Contratar lento, y eso es parte de lo que me comentas, contratar lento. Estar buscando, tener nuestro, yo lo llamo banquillo, por ejemplo, carpeta con nuestros 50 currículums. Claro, no va a ser solamente, no sé, asistente comercial, sino un perfil un poco más elevado. CAM, ejecutivo senior, etcétera, o jefe de venta, y despedir rápido si es que no nos gusta. Y eso es cambiar el chip, cambiar este paradigma de, como dices tú, de con ya, dame, no, tú vente, necesito tapar este hoyo. Y después estar con esa persona que no va a estar cómoda ni ella, o él, ni tú, y perder tiempo, dinero, porque al final hay que hacer onboarding a esta persona, etcétera, etcétera. Y en este sentido, lo que sí, también otro consejo en cuanto a la contratación, sí o sí no mezclar nichos y áreas. Si has vendido servicio o si estás vendiendo servicio, busca el que vendía servicio. Si vendes material de construcción, estás vendiendo, no sé, tubería, busca a alguien que vendía, si no tubería, pero vendía concreto, vendía cables, vendía encofrados, por ejemplo. Porque muchas veces también pasa que contratamos a alguien que vendía seguros dentales a vender artículos de oficina y después nos preguntamos, coño, ¿por qué no resulta? Y cuando un vendedor, y lo que tú dices, cuando una persona busca trabajo, muchas veces y sobre todo el día de hoy busca por todos lados, envía 300 currículum y donde lo contraten va ahí. Y cuando le preguntas, oye, ¿pero estás seguro? Sí, estoy segurísimo, te voy a reventar la venta, tranquilo, tú solamente comienza a pagarme. Y después uno pasa a ser como, ¿por qué lo hice? Sí, es que la curva de aprendizaje de la marca, del producto, de los clientes, es otra categoría de negocio, como tú dices. Esa curva se hace más corta con gente que ya viene del sector, ya conoce el área. Si yo vendía carros, posiblemente me pueda ir a una agencia de carros. Por eso es que uno ve que la gente que vende carros se queda en el área de carros, la gente que vende seguros generalmente da la vuelta en los seguros, la gente de bancos pasa por todos los bancos porque es de esa manera. Y justo en la categoría de negocio en la que estoy, que son los medios de comunicación, generalmente son los mismos vendedores los que van rotándose y que ahora en este cambio, por así decirlo, van rotando quizás empresas con un mayor enfoque digital porque los medios de comunicación se han ido de lo tradicional a lo digital en los últimos años un nivel acelerado. Para cerrar esta conversación que nos lleva como muchas ideas y la gente se va a quedar pensando muchísimo cómo ordeno y agarro este toro por los cuernos para ordenar mis ventas, porque es un proceso a veces que uno no puede hacerlo solo, uno tiene que No. buscar una mano ayuda para que te dé una visual. Generalmente cuando uno está dentro de una organización, y esto lo decimos con completo conocimiento, uno está contaminado de los problemas, hay sesgos de lo que sucede a diario, entonces uno quizás no puede ver un poco más allá de la gente, los problemas, las personalidades, entonces hay que buscar siempre la ayuda quizás de un consultor, de una empresa que nos ayude un poco a limpiar las aguas y a poder mirar un poco más allá. Consejo final para la gente que nos está escuchando un poco sobre todos estos desafíos, que son muchos y que siguen apareciendo para la gente que está en el área comercial, Yuri. Mira, yo creo que, y no porque vendo consultoría, sino porque no siempre vendía consultoría. Yo entré en este mundo hace 10 años, pero sí el consejo general que daría es que hay que capacitarse, hay que formarse. Si es con una consultora, es mucho mejor que no sea mía, que pueden buscar, obviamente, una consultora que sea confiable y que se vea que tiene casos de éxito relacionados al nicho en donde está la empresa, porque va a ahorrar muchísimo tiempo y dinero. Paguen lo que paguen. Yo, por ejemplo, el primer curso al que yo no quería ir, eso era año 2011, algo así, ¿no? Y mi socio prácticamente me obligó, porque era así como yo todavía tengo esta empresa de venta de material de construcción, pero ya tiene su parte operativa, su gerente general y eso. Yo no quería, decía, pero ¿quién sabe mejor de vender tubería que yo? Pagué la consultoría, me convenció, pagué la consultoría $800 y el primer mes subimos $30,000 en facturación. Entonces fue un buen negocio, fue demasiado buen negocio. Si
pagas 800 y se te dan 30.000. Entonces yo creo que no hay que tener miedo a probar con las personas que saben más que uno en realidad, porque lo que estamos conversando, hay mucha información hoy en día, pero eso es también bueno, lo podemos usar a nuestro favor y vamos a tener resultados totalmente diferentes. Y así concluimos este episodio de Hiperbólico. Definitivamente toca repetir, escucharlo y anotar todo lo que aprendimos de la mano de Yuri Grow. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo, tu experiencia y permitirnos tenerte en Hiperbólico. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios de la primera a la quinta temporada en Spotify, Apple Podcast, mi canal de YouTube, Audible y Amazon Music. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.